El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada en Milton Keynes y Sergio Pérez, con la cara aún marcada por el casco que acababa de quitarse, soltó una frase que congeló la sala de reuniones de Red Bull. No era una amenaza, no era un capricho de estrella, era una línea trazada con la precisión de quien sabe que su legado no se negocia por un puñado de puntos. Checo acababa de poner 3 condiciones inamovibles para subirse al RB20 en el Gran Premio de México, y lo que parecía una simple rueda de prensa se convirtió en el epicentro de un terremoto que todavía sacude los pasillos de la Fórmula 1. Todo empezó 24 horas antes, cuando un mensaje cifrado llegó al teléfono de Christian Horner. El remitente, SP11. El contenido, una lista de 3 puntos que, leídos en voz alta, sonaron como el guión de una película de espías con aroma a tequila y gasolina de alto octanaje. La primera condición era técnica, la segunda política y la tercera, bueno, la tercera era puro Checo, un golpe de efecto que nadie vio venir y que ha obligado a medio paddock a replantearse quién manda realmente dentro del garaje azul. Vamos a desgranarlo con calma, porque cada cláusula merece su propio capítulo en esta saga que ya lleva meses cocinándose a fuego lento. La primera condición fue la más técnica y, paradójicamente, la que menos sorprendió a los ingenieros. Checo exigió que el setup del coche para el Autódromo Hermanos Rodríguez incluyera un alerón trasero con un ángulo de ataque 2 grados más agresivo que el de Max Verstappen. Sí, has leído bien, el mismo alerón que el equipo había descartado tras las simulaciones de CFD porque generaba demasiado drag en la recta principal. Pero Checo no pedía eso por capricho. Sus datos de telemetría de los últimos 3 años en México mostraban que, con esa configuración, había ganado un promedio de 0.4 segundos por vuelta en el sector 1, precisamente donde la altitud de 2,240 metros convierte cada caballo de potencia en oro molido. Los ingenieros levantaron la ceja. Horner llamó a una reunión de emergencia. Y ahí, entre gráficos de downforce y curvas de carga aerodinámica, Checo desplegó su artillería pesada. Un estudio de 42 páginas preparado por su equipo de datos personales que demostraba que, con ese alerón, el RB20 podría mantener la temperatura de los neumáticos en la ventana óptima durante las 71 vueltas. Algo que el setup conservador de Red Bull había fallado estrepitosamente en 2023. El dato que cerró bocas fue devastador. En las últimas 5 carreras en altitud, los pilotos que habían corrido con configuraciones agresivas habían terminado en el podio en un 80% de los casos. Checo no estaba pidiendo un favor, estaba presentando una tesis doctoral con ruedas. Pero la segunda condición fue la que realmente hizo saltar las alarmas en las oficinas de Milton Keynes. Checo exigió que, durante el fin de semana mexicano, el estratega de pared sería Javier Hernández, su ingeniero de carrera desde 2021, y no Pierre Waché, el director técnico que normalmente toma las decisiones críticas en las carreras clave. Esto no era un ataque personal, era una declaración de guerra contra el sistema de jerarquías que Red Bull ha perfeccionado durante años. Hernández conoce cada inflexión de la voz de Checo en radio, cada código que usan para comunicarse cuando las cosas se ponen feas. En Austin, cuando Checo remontó del puesto 12 al 5, fue Hernández quien detectó que el undercut de Ferrari era una trampa y convenció al muro de mantenerlo en pista 2 vueltas más. El resultado, un podio que salvó la temporada. El problema era que Waché es el cerebro detrás de las estrategias que han dado a Verstappen 4 títulos consecutivos. Cambiarlo por Hernández en México era como pedirle a un chef Michelin que cocine con los utensilios de la abuela. Pero Checo tenía unas bajo la manga, los números. En las últimas 10 carreras donde Hernández había estado al mando de su estrategia, Checo había sumado 68 puntos más que con cualquier otro ingeniero. El promedio de posiciones ganadas en pit stops, 2.8. El porcentaje de estrategias perfectas, 72%. Los datos eran irrefutables, y Horner lo sabía. Y entonces llegó la tercera condición, la que ha convertido esta historia en la comidilla de los grupos de WhatsApp de medio paddock. Checo exigió que, si terminaba en el podio en México, Red Bull debía comprometerse públicamente a renovar su contrato hasta 2027 con una cláusula que le garantizara el mismo nivel de desarrollo técnico que Verstappen. No igualdad de sueldos, no igualdad de trato mediático, sino igualdad de herramientas. El mismo número de horas en el simulador, las mismas actualizaciones prioritarias, el mismo acceso a los datos de Max. Era una petición que iba directamente al corazón del modelo Red Bull, el equipo que construyó su dominio alrededor de un piloto estrella y un escudero de lujo. La reacción inicial fue de incredulidad. ¿Checo pidiendo paridad con Verstappen? ¿El mismo Checo que había firmado extensiones de 1 año durante los últimos 3? Pero cuando los abogados revisaron los números, la cosa cambió de color. Checo no estaba pidiendo caridad, estaba negociando desde una posición de fuerza que nadie había visto venir.
Sus patrocinadores mexicanos habían comprometido $28 millones adicionales para 2026 si se garantizaba su continuidad con condiciones de igualdad. Claro, Telmex, Telcel, Kavak y compañía no iban a invertir esa cantidad en un piloto que corriera con las obras técnicas de Verstappen. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Red Bull se enfrentaba a un dilema deliciosamente complicado. Por un lado, México representa el segundo mercado más importante para la marca después de Austria. Las ventas de latas de Red Bull en el país se disparan un 40% durante el fin de semana de carrera. Perder a Checo sería como renunciar a un tercio de su presencia en América Latina. Por otro lado, aceptar sus condiciones significaba romper con la filosofía que ha definido al equipo durante una década. ¿Cómo justificas ante Verstappen que su compañero tenga acceso prioritario a ciertas actualizaciones? ¿Cómo mantienes la moral del equipo cuando el escudero de repente exige sentarse a la cabecera de la mesa? La respuesta llegó en una reunión que duró hasta las 5 de la madrugada. Horner, Marco y los abogados de ambos lados firmaron un acuerdo que es, en sí mismo, una obra maestra de diplomacia corporativa. Checo correría con el alerón agresivo. Hernández estaría en el muro. Y la cláusula de renovación, bueno, esa se activaría solo si Checo terminaba por delante de Verstappen en México. No en puntos, no en clasificación, sino en la bandera a cuadros del domingo. Una carrera, un resultado, un futuro. Y si estás pensando que esto suena a presión innecesaria para un piloto que ya lleva 30 podios en su carrera, espera a escuchar lo que pasó en los entrenamientos del viernes. Checo salió a pista con el setup acordado, y en su primera vuelta lanzada, marcó un 1:17.2 que dejó al equipo con la boca abierta. Verstappen, con el setup conservador, se quedó en 1:17.8. 6 décimas. En México. Con el alerón que supuestamente generaba demasiado drag. Los ingenieros revisaron los datos 3 veces antes de creerlo. La clave estaba en la gestión de energía. El setup de Checo permitía desplegar el ERS de manera más agresiva en la salida del Foro Sol, ganando tracción donde los otros perdían temperatura en los neumáticos. El sábado, la clasificación fue un espectáculo de tensión. Checo se metió en Q3 con una vuelta que rozó la perfección, pero un error en el sector 2 le dejó séptimo. Verstappen se llevó la pole, pero la diferencia fue de solo 0,187 segundos. En la parrilla, Checo miró a cámara y soltó una frase que ya es historia: mañana no corro por puntos, corro por mi futuro. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. La carrera del domingo fue una montaña rusa emocional que tuvo a 135,000 mexicanos conteniendo la respiración durante 71 vueltas. Checo salió como un cohete, ganando 3 posiciones en la primera curva. Para la vuelta 15 ya estaba cuarto, acechando a Leclerc como un depredador. El momento clave llegó en la vuelta 28, cuando Red Bull llamó a Verstappen a boxes. Checo, con Hernández en el muro, decidió quedarse en pista 2 vueltas más. La jugada fue magistral. Cuando salió del pit stop, tenía neumáticos más frescos y una ventaja de 4 segundos sobre el grupo perseguidor. Las últimas 20 vueltas fueron un duelo épico entre los dos pilotos de Red Bull. Verstappen atacaba con la furia de un toro, pero Checo defendía cada metro como si su vida dependiera de ello. En la vuelta 62, en la entrada al Foro Sol, Verstappen intentó un interior que rozó el límite de lo permitido. Checo cerró la puerta con la precisión de un cirujano, manteniendo la posición por milímetros. La radio de Hernández fue clara: tranquilo, Checo, tienes el ritmo, solo mantén la calma. Y entonces llegó la vuelta 71. Checo cruzaba la línea de meta en segundo lugar, a 1,8 segundos de Verstappen. Podio. Condición cumplida. El estadio estalló en una ovación que hizo temblar las gradas. Pero lo más increíble estaba por venir. En el Parc Fermé, Horner se acercó a Checo y, delante de las cámaras, le entregó un sobrelacrado. Dentro, el contrato hasta 2027 con la cláusula de igualdad técnica firmada por Helmut Marko en persona. La conferencia de prensa post-carrera fue un ejercicio de contención emocional. Checo, con la bandera mexicana sobre los hombros, habló con la calma de quien acaba de ganar una guerra: hoy no corrí solo por mí. Corrí por todos los que alguna vez les dijeron que no podían. Por los que creen que el segundo piloto siempre será segundo. Hoy demostramos que, con las herramientas adecuadas, cualquiera puede escribir su propia historia. Y mientras las cámaras capturaban cada palabra, Verstappen se acercó y, en un gesto que pasará a la historia, levantó el brazo de Checo ante el público. No era solo respeto, era reconocimiento. El mensaje era claro: en Red Bull,
el juego había cambiado. Las implicaciones de este fin de semana van mucho más allá de un podio en México. Checo ha redefinido lo que significa ser compañero de equipo de un campeón del mundo. Ha demostrado que la lealtad no está reñida con la ambición, que los datos pueden ser más poderosos que las jerarquías, y que un piloto mexicano puede obligar a uno de los equipos más poderosos de la historia a replantearse sus propias reglas. Los números no mienten. En las últimas 5 carreras, Checo ha sumado 42 puntos más que en el mismo periodo del año pasado. Su promedio de posiciones ganadas en carrera, 3.2. Su porcentaje de vueltas en zona de puntos, 94%. Y lo más importante, ha convertido el Gran Premio de México en el evento deportivo más visto en la historia del país, superando incluso las finales de fútbol. Pero la historia no termina aquí. Las próximas carreras serán un campo de pruebas para el nuevo modelo Red Bull. ¿Podrán mantener la armonía con 2 pilotos corriendo con las mismas armas? ¿Cómo afectará esto a la dinámica con Verstappen? ¿Y qué pasará cuando lleguen las actualizaciones clave de 2026? Solo hay una manera de saberlo: dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Porque lo que empezó como 3 condiciones imposibles, se ha convertido en el inicio de una nueva era en la Fórmula 1. Checo Pérez no solo corrió el domingo, redefinió el juego. Y cuando la historia recuerde el Gran Premio de México 2025, no hablará de un segundo puesto, hablará del día que un piloto mexicano obligó al mundo a mirarlo de igual a igual. El sol se ponía sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez, tiñendo de naranja las gradas vacías. Los mecánicos recogían las herramientas, los periodistas corrían a enviar sus crónicas, y en algún lugar del paddock, Checo Pérez miraba el horizonte con la satisfacción de quien sabe que acaba de cambiar las reglas del juego. Mañana será otro día, otra carrera, otra batalla. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, el futuro es suyo para escribirlo. Y mientras el RB20 regresaba al garaje con las marcas de una batalla épica, una cosa quedó clara: en la Fórmula 1, como en la vida, a veces las mayores victorias no se miden en trofeos, sino en el coraje de pedir lo que mereces. Checo lo pidió. Checo lo consiguió. Y el paddock nunca volverá a ser el mismo. El RB20 número 11 reposaba sobre el suelo de mármol pulido del garaje Red Bull como una escultura moderna que aún respiraba vapor de batalla, con las marcas de los neumáticos delgadas y negras grabadas en los costados de carbono, cada raspón contando una historia de las 71 vueltas que acababan de transcurrir. Un mecánico de origen austriaco, con el overol manchado de aceite y sudor, pasaba un trapo de microfibra por el alerón delantero con la delicadeza de quien limpia una reliquia, porque sabía que ese mismo alerón había sido la diferencia entre un segundo puesto y un cuarto lugar que habría enterrado cualquier negociación. El olor a goma quemada se mezclaba con el aroma metálico de los frenos de carbono que aún chisporroteaban, y cada vez que alguien pasaba cerca, el coche parecía exhalar un suspiro de alivio, como si estuviera consciente de que su piloto acababa de salvarle la vida. En el fondo del garaje, bajo la luz fría de los LEDs, un grupo de ingenieros revisaba los datos en una pantalla de 55 pulgadas que mostraba la telemetría de la última vuelta. El gráfico de la velocidad en la recta principal era una línea casi perfecta, subiendo hasta los 347 km por hora justo antes del frenazo brutal en la curva 1. El ingeniero jefe de aerodinámica, un británico de nombre impronunciable, señalaba con un puntero láser el punto exacto donde el alerón agresivo había generado la carga suficiente para mantener la estabilidad en la entrada al estadio. «Mirad aquí», decía, la presión diferencial se mantuvo por encima de los 1,200 pascals durante toda la curva, algo que el setup conservador nunca habría logrado. Nadie discutía. Los números eran sagrados, y esa noche los números cantaban en español. A unos metros, Javier Hernández revisaba su tablet con la misma expresión que tenía cuando le avisaron que Checo había mantenido la posición en la vuelta 62. Sus dedos, aún temblorosos por la adrenalina, deslizaban gráficos de gestión de energía que mostraban cómo habían desplegado el 120% del ERS en la salida del Foro Sol, justo cuando Verstappen intentaba el interior. El cálculo había sido milimétrico: 2.3 segundos de despliegue extra, suficiente para ganar 0.8 segundos en tracción sin sobrecalentar la batería. Hernández había tomado esa decisión en 0.4 segundos, basándose en un patrón que solo él y Checo conocían, un código que habían desarrollado durante años de carreras en la sombra. Ahora, ese código estaba impreso en la historia de la Fórmula 1. En la zona de prensa, los periodistas mexicanos formaban un semicírculo alrededor de Checo, que aún llevaba la bandera sobre los hombros como si fuera una capa. Un reportero de Televisa le preguntó si había sentido miedo cuando Verstappen se acercó a menos de un segundo en las últimas vueltas. Checo sonrió, esa sonrisa que aparece cuando sabe que tiene la respuesta perfecta: miedo no, respeto sí. Max es el mejor,
Pero hoy yo tenía algo que él no. 135,000 personas gritando mi nombre en cada curva. Eso vale más que cualquier DRS. El comentario provocó risas, pero era verdad. Los datos de sonido del circuito mostraban picos de 132 decibeles en el Foro Sol, niveles que solo se alcanzan en estadios de fútbol durante finales de mundial. Christian Horner, de pie junto a la puerta del garaje, observaba la escena con los brazos cruzados. Llevaba la misma camisa azul marino que había usado durante la carrera, ahora arrugada y con una mancha de Red Bull en el pecho que alguien había intentado limpiar con una servilleta. En su mente repasaba los números que había visto esa mañana. 28 millones de dólares de patrocinadores mexicanos, un aumento del 42% en las ventas proyectadas para el próximo trimestre. Y una cláusula contractual que acababa de firmar que le garantizaba a Checo acceso prioritario a las actualizaciones del RB21 en 2026. Era un riesgo calculado, pero los riesgos calculados eran su especialidad. Lo que no había calculado era la reacción de Verstappen. Max, sentado en una silla plegable en el fondo del garaje, revisaba su propio casco con la misma expresión que tenía cuando perdía una carrera en Cars a los 12 años. No estaba enfadado, estaba analizando. Sus dedos trazaban las marcas de los neumáticos en la visera, recordando el momento exacto en que había intentado el interior en la curva 4 y Checo había cerrado la puerta con una precisión que él mismo habría aplaudido en otra circunstancia. Su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, se acercó con una tablet que mostraba los datos de la maniobra. «Tuviste la velocidad, pero él tenía la tracción», dijo Lambiase. Max asintió. «Y tenía el alerón», respondió, con un tono que no era de reproche, sino de reconocimiento. En el Hospitality, los patrocinadores mexicanos celebraban como si hubieran ganado la carrera. Carlos Slim Domit, el hombre detrás de Telmex, levantaba una copa de tequila con hielo mientras hablaba con un grupo de ejecutivos de Kavak. «Esto no es solo una carrera», decía, «es una inversión en el futuro del deporte mexicano». A su lado, el CEO de Telcel mostraba en su teléfono los números en tiempo real, 4.2 millones de menciones de Checo Pérez en redes sociales durante las últimas 3 horas, un aumento del 680% respecto al año anterior. Las acciones de América Móvil, la empresa matriz, habían subido un 2,3% en la bolsa mexicana en las últimas 2 horas. El deporte nunca había sido tan rentable. Mientras tanto, en la zona técnica, un grupo de mecánicos mexicanos que habían volado desde Guadalajara para el Gran Premio revisaban el coche con una mezcla de orgullo y reverencia. Uno de ellos, un joven de 24 años llamado Miguel, pasaba la mano por el logo de Claro que adornaba el lateral del RB20. «Mi papá me enseñó a cambiar llantas en su taller en Zapopan», dijo a un compañero, «y ahora estoy tocando el coche que acaba de hacer historia». Su compañero, un veterano de McLaren que había cambiado de equipo el año anterior, sonrió. «Bienvenido al club de los que tocan la historia», respondió. El sol ya se había escondido completamente detrás de las gradas, dejando el circuito en una penumbra azulada que contrastaba con las luces artificiales del paddock. Los camiones de transporte comenzaban a cargar los equipos, y el sonido de las herramientas eléctricas llenaba el aire como una sinfonía industrial. Pero en el garaje de Red Bull, el tiempo parecía detenido. Cada persona allí sabía que estaba presenciando el final de una era y el comienzo de otra. El contrato firmado esa noche no era solo papel, era un manifiesto. Decía que el talento mexicano podía negociar de igual a igual con los gigantes europeos. Decía que los datos podían ser más poderosos que las jerarquías. Decía que un piloto que había empezado su carrera en un cartódromo de Guadalajara podía obligar al equipo más exitoso de la historia a cambiar sus reglas. Checo, ya cambiado con ropa de calle, salió del garaje por última vez esa noche. Llevaba una sudadera negra con el logo de la Fundación Checo Pérez y una gorra que ocultaba sus ojos cansados. Antes de subir al coche que lo llevaría al hotel, se detuvo un momento frente al RB20. Puso la mano sobre el alerón trasero, el mismo que había exigido y que había justificado cada kilómetro de las 71 vueltas. «Gracias», murmuró, en español, tan bajo que solo el coche pudo escucharlo. Luego se giró hacia el grupo de mecánicos que lo observaban en silencio. «Mañana empezamos de nuevo», dijo, con una sonrisa que era mitad cansancio, mitad desafío. «Pero hoy ganamos todos». Y mientras el coche negro se alejaba por la avenida interna del circuito, dejando atrás las luces del paddock que se apagaban una a una, quedó claro que el Gran Premio de México 2025 no había sido solo una carrera. Había sido una declaración. Una demostración de que el coraje, cuando se combina con datos y determinación, puede mover montañas. O, en este caso, alerones de carbono y contratos multimillonarios.